Hola, Hola Julieta, ¿cómo estás? bien, ¿se escucha bien ahí? Muy bien. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo para la entrevista, la verdad. No, un placer. Bueno, hoy es la tercera seguida que hago, así que estoy contando con la garganta hecha pelota. Agenda ocupada. Bueno, esperemos que se una un poco más de gente y haga una introducción. Dale. Así que contá vos si estás en Tandil. Sí, estoy estudiando Relaciones Internacionales en la UNICEN. ¿Y qué tal es? Bien, bien, la carrera está buena y la facultad también, pero tiene sus cosas. ¿Y el nivel de los alumnos, el compromiso que tienen y demás? ¿Cómo lo ves? Y mira, a nivel autores que leemos, la verdad que está bueno y es un buen nivel, pero todo lo que tiene que ver con profesores, aunque depende del profesor, en general hay algunos que tienden a bajar un poco el nivel para los alumnos. ¿Pero bajan el nivel Y por los profesores o bajan el nivel por los alumnos? por los alumnos, Ah, hay bueno. algunos profesores que tienden a bajar el nivel, mientras que otros no, que son más exigentes. Sí. Bueno, ese es un problema porque eso empezó con la idea del ingreso irrestricto. ¿Sí? Cuando en la época de Alfonsín pusieron el ingreso irrestricto, al sacarse los exámenes, bajó el nivel de promedio de los alumnos. Sí. Y eso fue A un problema nosotros grave. A nosotros nos toman un examen de ingreso, pero de todas maneras si desaprobás podés entrar igual. Entonces nadie se toma en serio el ingreso y bueno, Sí. En cambio, en la época nuestra teníamos un cupo. Y en la UBA, yo fui a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, sí. entraba uno de cada cuatro personas que se presentaban. Entonces, el que entraba a la universidad ya era un logro enorme. Entrar a la Universidad de Buenos Aires ya te ponía como una persona que estabas arriba del 75%. Entonces ya tenés un piso de nivel muy alto y de ahí para arriba. Con lo cual, a mí me pareció siempre horrible la idea de sacar el ingreso con cupo, porque vos necesitas buenos ingenieros, buenos médicos, no necesitas muchísimos médicos, muchísimos profesionales, y que todos sean profesionales, porque tampoco hay trabajo para que todos sean profesionales, porque también necesitas que la gente haga otras cosas, ¿no? No puede ser todos profesionales, pero los profesionales tienen que ser buenos. En cambio, tenemos un montón de economistas, pero son todos malos, no me sirve de nada. Prefiero tener pocos economistas que sean muy buenos, ¿no? Entonces, y lo Sí. mismo, imagínate los médicos, médicos malos y bueno, tenemos el problema que 4 meses de pandemia no logran hacer nada bien. Entonces, no, necesitamos tener alto nivel. O sea que uno de los temas que hay que hacer es frenar el ingreso irrestricto. No puede haber ingreso irrestricto. Tiene que haber exámenes y duros. Lo que sí puede haber, una vez estaba escuchando a Camila Vallejos, que es una comunista chilena, pero muy inteligente y tenía algunos argumentos que a mí me hicieron pensar y que valen la pena debatirlos, ¿no? Pues ya decía, bueno, pero vos pones un examen de ingreso, pero puede ser que haya una persona que viene de un barrio muy pobre, por ahí en un suburbio, como si fuera La Matanza, pero los peores lugares de La Matanza y demás, y que el tipo va a una escuela, que la escuela sea mala, y que, sin embargo, él es el mejor de su escuela. Ahora, siendo el mejor de su escuela, no logra llegar al piso que exige la universidad. Y entonces me dice ella, eso es injusto, porque ese chico demostró que se esforzó más que el resto y lo superó a todos. ¿Por qué no va a ingresar a la universidad? Y la verdad es que tiene un punto, entonces yo lo que creo que hay que hacer es ese sistema nivelatorio de lo que es el CBC, puede seguir existiendo, pero no para todos los alumnos. O sea, que el CBC sea un año más que le das a los chicos que vale la pena que traten de ir a la universidad, que no lograron entrar al examen, que sigan estudiando durante un año, que se nivelen en todas las cosas que les faltan, y al año siguiente da el mismo examen que los demás y llegan a alcanzar el nivel y simplemente llegan un año más tarde. Y no pasa nada con llegar un año más tarde. No pasa nada, porque la vida es larga y si entraste a los 17 o a los 18 años, a los 19, da igual, incluso a los 20.
O sea, el tema es que puedan tener la posibilidad de seguir estudiando los que se lo merecen. Y eso sí puedes hacer un Sí, sistema. Pero lo que no sí, tiene sentido, tampoco se le puede dar un título a una persona que no está capacitada para realizar una tarea como profesional. totalmente, pero cuando vos le bajás el nivel y permitís que ingresen una cantidad de gente, que entran 200 personas de bajo nivel, el profesor, acá yo como profesor te lo digo, yo bajé mi nivel, bajo el nivel porque el nivel de los alumnos fue bajando año por año. Yo enseñaba hace 20 años con un nivel mucho mayor que el que enseño hoy. Exigía mucho más de lo que enseño hoy. Pero si hoy tengo que empezar a dar, tengo que enseñar economía a no economistas, por ejemplo, ¿no? Resulta que los chicos hoy no saben dividir. Yo les pido que pasen a hacer una división, que le falta comprensión de texto, le falta comprensión de un gráfico. Yo les pongo un gráfico, un eje de coordenadas, pongo un punto. ¿Qué significa este punto? Y la mitad no me lo sabe decir. O sea, no saben ver un gráfico. O sea, que tenés que empezar a enseñar cosas que las enseñabas antes en segundo grado, perdón, segundo año del colegio o tercer año, algunas que son de la primaria, ¿no? De cómo escribir y qué sé yo y qué sé cuánto. Antes, con 7 años de primaria, los chicos, la gente salía con buena comprensión de texto, con buenas matemáticas. Has tenido 7 años de lengua y matemáticas. 7 años de lengua y matemáticas. Aprendes un montón de lengua, matemáticas y ciencias. Ahora tienen 12 años y en los 12 años saben menos que antes de la gente que tenía 7 años, en algunos temas, ¿no? Y en algunos lugares. Sí, Pero realmente la caída es feroz. Pero bueno, nos fuimos sí, de, sí. no sé cuál era el tema en Sí, realidad. íbamos a esperar que se uniera gente. Ya se unieron bastantes personas, así que bueno, la mayoría seguramente ya lo conocen, Agustín, economista, escritor, docente. Recientemente tenés el libro La clave es la libertad, ¿no? Así es. Sí, Es un bueno, libro y que... nosotros que... Ay, perdón, ¿qué ibas a No, decir? seguí, seguí, después. Dale. Sí, nosotros somos de aula, que recién estamos dando nuestros primeros pasos, aunque no es un proyecto tan reciente, empezó el año pasado. De hecho, hay un video de Natalia Motil explicándolo en el perfil, lo pueden ir a ver. La esencia de cómo surge la agrupación es, somos estudiantes que en algún punto nosotros nos terminamos encontrando y vimos que teníamos estas cosas en común de que veíamos bastante un fracaso en la educación que teníamos, o veíamos situaciones de adoctrinamiento, veíamos que nos bajaban el nivel y terminamos formando esto, que es ahora a nivel universitario, pero también tenemos la idea de ir de a poco hacia otros niveles. Más que nada es esto de luchar por una educación libre, mejor, de mejor calidad, sin adoctrinamiento, sin el tipo bueno, sí, de adoctrinamiento, dejémoslo ahí. Sí. Bueno, Bueno, así me que parece buenísimo, yo los felicito por lo que están haciendo, porque me parece que es importantísimo tener jóvenes que están trabajando por las ideas, luchando por las ideas. Creo que tiene que haber una organización y que realmente presentarse para tener los centros de estudiantes, dar la sí, batalla cultural, hablar con los maestros, con los profesores, y animarse a levantarse en la clase y siempre con muy buena onda, pero empezar a marcar algunos puntos, hacer preguntas, preguntas y pedir respuesta, ¿no? O sea, preguntar cada vez que marcar las contradicciones de todo el pensamiento del adoctrinamiento y demás. Y también está bueno hacer grupos de lectura, incluso grupos de cine, que cosas divertidas que pueden ir haciendo clubs para debatir temas que no les dan en la universidad. Por ejemplo, está muy lindo leer libros que no se los dan en la universidad, que leerlos solos a veces es un poco difícil y cuando lo haces en grupo es mucho más interesante. Entonces pueden ir tomando temas que tengan. Nosotros ahí tenemos en Libertad y Progreso, les recomiendo, ahora hicimos, aprovechando la cuarentena, por ejemplo, 10 clases de historia. Y pueden verlas y capaz de juntarse para ver una de las clases, una por semana o lo que sea, que es una forma distinta de ver la historia argentina. Diferente de cómo la enseñan en los colegios en general y de cómo la enseñan en la universidad. Después tenemos 10 clases que son 10 libros fundamentales del liberalismo, que muchas veces no se leen. Hay un montón de economistas grandes incluso que no han leído los 10 libros fundamentales del liberalismo. Es más,
me atrevo a decir que hay muchos que no han leído ni uno solo de esos 10 libros. Entonces, y son libros que son accesibles, los puede leer cualquier estudiante universitario, pero si lo lees en grupo es mejor, es más divertido. Entonces puedes ver Sí, la clase y leer el libro y ir tomándolo. Después hay otros, o incluso novelas, como leer La Rebelión de Atlas. En las vacaciones ahora, viste, se ponen a leer La Rebelión de Atlas y después de 15 días lo debaten, te aseguro que la van a pasar bien, se van a divertir y van a aprender un camión. O leer La Virtud del Egoísmo de Ayn Rand, o leer El Sistema Económico y Rentístico de Alberdi. O sea, no conocemos a Alberdi, que es el padre fundador de nuestra Constitución. O sea, es como clave, ¿no? Y es una aventura fascinante. La aventura del conocimiento es lo más divertido que hay, lo más divertido, lo que no te abandona en toda tu vida. Yo sigo escuchando charlas, sigo escuchando cosas porque es divertido. No te puedo explicar, mi mujer escucha todos los días, no sé cuántas veces ahora que estamos en cuarentena, y de filosofía, de Spinoza, de lo que sea, de Borges. Ya es el tercer curso de Borges que hacen en la cuarentena. La cantidad de cosas que hay para hacer sí. es infinito y es divertido. Entonces hay que perderle el miedo a la lectura porque la lectura es fascinante. Vos abrís un libro de Sarmiento, es como si Sarmiento te estuviera hablando. Es, es emocionante. Leer a Sarmiento te pone la piel de gallina. El tipo es impresionante. O Echeverría, o Mármol, o Avellaneda. Es impresionante. La cantidad de cosas que tenemos para aprender y para comunicar y conversar entre nosotros, alimentándonos de todas esas mentes, o estudiar los griegos, ¿no? Sócrates, Platón, bueno, Platón, y a través de Platón conocerlo a Sócrates, ¿no? Y Sí. Aristóteles, es decir, ver las tragedias griegas, las comedias. El conocimiento es infinito, es súper atractivo, estimulante y mucho más divertido de lo que te dan en la universidad en general, a menos que te toque algún buen profesor, que Bueno, algunos seguramente te tocaron. sí, 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 sí. Che, ¿Quién ha nosotros sido tu mejor armamos profesor? mejor profesor, definitivamente el de Introducción a las Relaciones Internacionales. Creo, son dos profesores que creo que han sido los más parciales y nos han mostrado distintas visiones. Por ejemplo, cuando dimos el origen de las relaciones internacionales, nos dieron por un lado un autor con tendencias más liberales y otro autor que era tendencias más izquierdistas y ver las distintas miradas sobre el origen de las relaciones internacionales. Que hasta ahora esos han sido nuestros mejores profesores, al menos para mí. ¿Y te dieron a leer Alberdi? No, por Entonces ahora no. no. Está por ahí guardado en el programa de ciencias políticas, pero no lo hemos nombrado ni una vez. Bueno, para relaciones internacionales tienes que empezar con Alberti. Y claro, y con Adam Smith. O sea, si hablaban también de esos temas. Alberti tiene un libro buenísimo que se llama El crimen de la guerra. Y habla de las relaciones internacionales. Se anticipa 100 años a la Sociedad de las Naciones, a las Naciones Mm, Unidas. O sí. sea que es fascinante. Y pone el equilibrio perfecto en toda la idea de que la guerra no da derechos, toda la doctrina de Gross y una cantidad de cosas. O sea que eso es interesante. Decirle a tus profesores, después pasarme los nombres, así me divierte ver quiénes son los buenos profesores. Bueno, te paso a hacer algunas preguntas porque si no vamos a seguir hablando de otra cosa toda la entrevista. Dale. Una de las primeras preguntas que hicimos es cómo es tu experiencia en la educación, tanto como en tus tiempos de estudiantes como ahora como docente. Bueno, yo empecé en la facultad a estudiar economía y la verdad no tenía mucha pasión por la economía, pero en mi casa eran todos abogados, y yo era un poco rebelde y dije abogado no quiero ser. Y me interesaba la política, me interesaba el país, siempre en mi casa se hablaba mucho en la mesa, mi hermano mayor y mi padre hablaban mucho de la Argentina, que siempre está en crisis, desde que tenemos uso de razón, siempre Argentina cada tanto tiene una nueva Sí. crisis y demás, y siempre eran temas que me interesaba, aunque no me dejaban hablar mucho porque yo era el menor, pero me parecía interesante. Y cuando entré en la facultad, después me tocó la colimba en el año 82, el año de las Malvinas, y eso fue un año perdido, pero en tercer año tuve un gran profesor, keynesiano, pero un gran profesor, eh, que es José María Fanelli, a quien quiero mucho, pues me contagió el amor por la economía.
Y un profesor lo que tiene que hacer es contagiar el amor por el conocimiento. El resto no importa nada. Si te contagian el amor por el conocimiento, ya está. Después encontralo vos, porque está todo en internet, tenés todas las bibliotecas, la Wikipedia, todo lo que se te ocurra, ya está todo en internet. De forma tal que lo único que tiene que despertarte es tu curiosidad por el conocimiento. Y cuando vos seguís el conocimiento por tu propia curiosidad, no para dar el examen, sino porque te interesa, entonces empezás a aprender distinto. Y ahí empezás a salirte de todo. ¿Y cómo lo logró? Nos hizo leer muchísimo, muy rápido, todo el tiempo. Entonces, todas las semanas tengo que leer papers, lo último que se estaba escribiendo en economía, con lo cual te sentías que estabas en la frontera del conocimiento y eso era apasionante. No te, por los de historia de pensamiento y demás, leía los antiguos, que también es apasionante. Pero leer a todos los últimos que están escribiendo, que son los grandes genios actuales, es muy interesante. Entonces leíamos directamente, por supuesto había que leer en inglés, el que no sabe inglés sonaba, porque no podía seguirle el ritmo, y porque mucho no estaba todavía ni siquiera traducido. Y ahí le tomé el gusto por la economía. Y empecé a leer muchísimo y la segunda mitad de la carrera fue completamente distinta. Después enseñé en la UBA durante un tiempo, hasta que descubrieron lo que estaba enseñando y no les gustó más. Un Y detalle. me pidieron que deje de enseñar y fui a enseñar a ESIADE, hasta que después dejé y allá ahora hace más de 10 años que estoy enseñando en la Universidad de Belgrano. Y ahí la experiencia es mixta, porque como te digo, me da la sensación de que el nivel de los alumnos ha decaído mucho y eso es un poco frustrante, ¿no? Tener que tratar de levantar a la gente, viste, para arriba, eso es un poco frustrante. En cambio, en todas las charlas que doy y que la gente viene espontáneamente por motu propio, es mucho más divertido, mucho más, están interesados. Entonces, cuando uno estudia por su propio interés, es tanto más divertido. Y ahí salen cosas muy buenas. Sí. Y por otro ¿Cuál, lado, sigo cuál crees estudiando. que... Ay, perdón. No, no, perdón, yo simplemente. Dale, dale, dale. ¿Cuál crees que es el principal problema en la educación argentina? El adoctrinamiento. Porque el adoctrinamiento es la ausencia de pensamiento crítico y es la falta de libertad y la falta de respeto por los alumnos. Porque los alumnos tienen su propia forma de pensar, tienen sus propios intereses, su propia curiosidad, y la base del aprendizaje es la propia curiosidad y el propio interés. Si te matan la curiosidad y el interés, te mataron el amor por el conocimiento. Y si te matan el amor por el conocimiento, te destruyen como persona. Sos una persona de otro nivel. Porque la persona que tiene la pasión por el conocimiento, todo te interesa. Todo. Pueden ser las artes, pueden ser el cine. Algunas te interesan más, otras menos, otras en un momento y otras en otro momento. Pero a mí lo más patético que me parece es cuando hago una entrevista, que yo suelo hacer muchas entrevistas a gente para contratar, sea cuando estaba en mi consultora o ahora en la fundación o para el partido o lo que sea, cuando les preguntás cuáles son tus intereses y encontrás que del otro lado hay gente que no tiene intereses, que no está apasionada por nada. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Hagamos una La entrevista mía, aquí, la tuya. ay, Tus es que pasiones. tengo muchas. Podría resumirlo en que me apasionan las ciencias sociales. Específicamente la carrera que elegí, me apasionan las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la filosofía, todo. Creo que Qué es bueno. lo más ¿Y, y, grande. y qué es lo que te gusta de las relaciones internacionales? Y me gusta porque es una ciencia social que, en comparación con las otras, tiene una perspectiva de globalidad. O sea que yo no voy a estudiar una sola cosa, voy a estudiar varios, que son los pilares de las relaciones internacionales, y me puedo dedicar a muchas cosas y hacer muchas cosas y escuchar a muchas personas y conocer distintas visiones, que es lo que más me gusta. Es una sola carrera que me abre un montonazo de caminos. O sea, pero de fondo a fondo, ¿qué es lo que te gusta de todo eso? El conocer gente, el conocer países, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que te sirve, que realmente te enciende una pasión? ¿O simplemente Más por que el conocimiento? No, el conocimiento más que nada, pero el conocimiento desde la perspectiva internacional, porque es mucho más plural, no es solamente analizar un país en sus distintas perspectivas, ¿no? En lo económico, lo social, todo eso,
sino que analizar el funcionamiento del mundo desde lo social, desde el ser humano. Está muy bueno. Bueno, ahí cuando tenés un interés, ahí eso solo ya es infinito. Y después eso te abre en miles de cosas, porque eso mismo que estás mirando lo puedes ver desde la economía o lo puedes ver desde las artes, desde Mm. la cultura, desde el cine, ¿no? Y podés mirar, cuando mirás el cine internacional, nosotros en mi casa hacemos un club de cine, ¿no? Entonces tenemos con amigos y fuimos pasando. Y vimos en un momento, por ejemplo, toda la Nouvelle Vague de Francia, después vimos todo el neorrealismo italiano, después vimos el cine japonés, el cine coreano, el cine americano, el cine americano off Hollywood, ¿no? Está el cine comercial de Hollywood, y después está el cine de clase B, que es mucho más interesante y rico desde el punto de vista artístico muchas veces, ¿no? A mí me gusta el de Hollywood también, me gustan todos. Pero quiero decir que la perspectiva internacional es fascinante. Y vas viendo las influencias de unos y otros, de Sí. cómo la influencia de Kurosawa, cómo toma de algunos autores de la Nouvelle Vague y viceversa. Después como algún autor francés puede estar tomando algo de Kurosawa, ¿no? Y eso es fascinante. El cine argentino era impresionante. Hasta la década del 30, el cine argentino era el cuarto del mundo. Estaba el cine de Estados Unidos, Francia, después Italia y el cuarto era argentino. Y se exportaba a toda Europa y a toda América Latina. Entonces bueno, esa es otra de las cosas que perdimos con la decadencia, ¿no? Mm. Y ante este problema que nosotros tenemos en la educación, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo, para mejorar la calidad educativa, por ejemplo? Bueno, yo creo que es justamente si el problema es la falta de pensamiento crítico y el adoctrinamiento y la falta de estímulo a las curiosidades y al interés propio, es desarrollar eso, es desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar el interés de cada uno, es hacer introspección, a partir de la introspección de qué es lo que te gusta, ir viendo de qué manera puedes desarrollarlo. Hoy está todo en internet, es todo muy fácil, puedes conseguir los mejores cursos en el mundo. Creo que hay que aprender inglés, eso es fundamental. Vos supongo que estás en el tema internacional, así que inglés sabés. Sí, sí. Bueno, eso es muy importante, hablar muy bien inglés, ¿no? Si es posible, algún otro idioma también. Pero el inglés es el idioma internacional. Y en inglés está todo escrito. En español no. En español tenés escrito la décima parte del inglés. Entonces te perdés el 90%. En cambio, si sabes inglés, puedes leer mucho más. Creo que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo inglés toda la vida para tenerlo lo mejor posible. Ver las películas también con subtítulos, pero en inglés, cosa que vas adaptando el oído y vas desarrollando eso, eso es muy importante. Y después creo que el pensamiento crítico, que básicamente ¿qué es? Es leer todas las campanas y después pasarlas bajo el tamiz de tu mente y discernir lo que vos considerás que es correcto de lo que es incorrecto, usando tu mente, escuchando todas las campanas y comparando contra los datos de la realidad. Y nuevamente los datos de la realidad tomados del mundo, porque acá distorsionan todo. Entonces es muy bueno tomar los mejores indicadores de Hans Rosling, de Angus Maddison, los que hacen proyectos internacionales que comparan los datos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos los que están organizando, los que tendrán problemas y hay que comparar todos y podés encontrar incluso con tu pensamiento crítico cuando te parece que esos mismos están errados. Pero eso es Sí. clave. Y ahí creo que desarrollando el pensamiento crítico vas a desarrollar el amor a la lectura, el tratar de entender al otro, en ver que hay distintas formas de pensar, que por ejemplo ahora está el tema del aborto sí, aborto no, y yo escucho el debate y los veo tan seguros de sí mismos de un lado y del otro. Y yo les digo siempre, pero pará, si la otra mitad de la gente no pudo convencer a la otra mitad, es que no está tan claro el asunto. Empecemos a tener la idea de que el pensamiento es falible, pero también nuestro pensamiento es falible. Entonces no podemos estar tan seguros en un tema básico como por ejemplo cuándo empieza la vida humana. ¿Empieza Ujú. en la concepción o en algún momento posterior, tal vez en la semana 14? Esa pregunta no es una pregunta inocua, porque si hay una persona humana, no la puedes matar, es obvio. Y Sí. tiene derechos. Si hay un ser humano, tiene derechos. Y si tiene derechos, es superior el valor de la vida al valor de la libertad de la madre. Por lo tanto, la discusión es esa.
Ahora, ¿cómo puedes estar seguro de una posición o la otra? No puedes estar seguro por el simple hecho de que hay gente brillante de un lado y hay gente brillante que opina lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? No lo sabemos. Entonces ahí viene otra pregunta. Si no sabemos cuál es la verdad y hay incertidumbre sobre si es una persona humana, ¿lo podés matar? Aunque creas que no es una persona humana. Entonces, si vos tenés humildad y no crees que sabemos todo a la perfección, debería generarte por lo menos el question mark. ¿Hay otra posibilidad? Bueno, hay otra posibilidad, por ejemplo, es darla en adopción. Entonces, pero darla en adopción significa que me voy a sacrificar por esto que yo no quiero, bla, bla, bla. Bueno, pero hay un montón de gente que sí quiere. Entonces, ¿qué pasa si abrimos las cabezas y pensamos out of the box? ¿No? Y decimos, bueno, Sí. ¿qué pasa si, por ejemplo, todos los que quieren salvar vidas humanas, que consideran que son vidas humanas, ponemos una solución de mercado y desafiemos el pensamiento y tratemos de evitar la salida de la jauría a atacar el cuello del que está hablando, ¿no? Y simplemente tratar de pensar lo que estamos diciendo. Y yo les propongo entonces, usemos una solución de mercado. Analicemos una solución de mercado. ¿Qué sería? Que las personas que evalúan la vida humana de ese bebé por nacer, ¿no? Le paguen a las madres que preferirían abortar. ¿Por qué? Por la molestia de esos meses y por la molestia del parto. Y que después lo Cambiar el entreguen a incentivo. adopción. Cambias el incentivo y lo pones en positivo. Todos ganan. Porque le das un premio suficiente que dice, ah, bueno, por ese precio lo hago. Ok, y yo lo pago por ese precio. Y entonces salvaríamos un montón de vidas humanas. La gente tendría el tema de los que adoptan, que ahora tenés que esperar 3 años para que tenga un chico en adopción. Es decir, si salimos de que somos racionales puros y aceptamos que nuestra racionalidad es falible y no nos pretendemos perfectos, entonces el diálogo es mucho más fácil, el diálogo es mucho más interesante. Si nos escuchamos y vemos a ver por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo, por qué es un fanático religioso, porque bla, 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 o hay algo interesante ahí atrás. ¿No? Porque si ya decimos, bueno, es porque sos un fanático religioso o lo que fuera, no es mi caso, porque yo soy agnóstico, pero estoy hablando, no importa quién está del otro lado. Lo que hay que pensar son los argumentos, ¿verdad? Y ver si ese argumento que Sí. le están diciendo tiene algo interesante. Por ejemplo, te digo, el aborto, nadie puede creer que es una cosa buena, es una cosa horrible. Aunque estén a favor de la despenalización, es una cosa horrible. Es una cosa horrible, estás matando una vida. Además hay cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, pero esto es lo que te permite el pensamiento crítico. Una chica el otro día estaba defendiendo fervorosamente que, no había, que había que permitir abortar, ¿no? Pero después estaba defendiendo fervorosamente que no tenías que tener granjas para chanchos, porque es un maltrato a los chanchos. Sí. Y vos decís, guápate, pará. Ahí hay como un salto lógico, ¿no? Porque estábamos hablando de que vos podías abortar porque no porque que sabés que es vida, pero considerabas que no era una vida humana. Pero el chancho tampoco es una vida humana. Entonces, viste, como que a veces, si uno empieza a decir, bajemos un cambio, no estemos tan seguros de lo que estamos diciendo y escuchemos al otro. Escuchemos al otro. Creo que nos falta eso. En Argentina se ha perdido el pensamiento crítico, se ha perdido el goce del pensar distinto. A mí hablar con una persona que piensa igual que yo me aburre, ¿no? Porque si piensa Sí. igual que yo, ¿de qué vamos a hablar? Para que me repita lo que yo pienso. Nada más aburrido que dos liberales hablando juntos de un tema en el que están de acuerdo. Mucho más divertido es hablar, por ejemplo, Eduardo Martí conmigo. Eduardo Martí defiende la despenalización del aborto. Y yo la pongo en duda. Bueno, eso es mucho más interesante que escuchar a Eduardo con Gloria Álvarez, que los dos piensan igual. Sí. Entonces se van a repetir los argumentos, se van a tirar flores y es un embole. En cambio, si vas a poner ahí a empezar a decir, pará, ¿qué estás diciendo? A ver, repensemos ese argumento, ¿es tan así o no? Es mucho más interesante. Entonces, un club de lectura es muy divertido hacerlo con gente que piensa distinto. No necesitas que sean todos liberales. Tráete un marxista. Es mucho más divertido. Estudien el Capital de Marx con un marxista. Va a ser mucho más divertido que se lo estudian los liberales.
¿Y qué O reformas sea que se yo pueden hacer propongo eso. en... Ay, perdón, de vuelta. No, no, dale, 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 dale. ¿Qué reformas se pueden hacer en el sistema educativo para poder plantear esto del pensamiento crítico? Bueno, hay que volver a la Constitución. Alberdi es un genio. Por eso, a tus maestros decirle, a tus profesores, que lean Alberdi. Que lean y Alberdi porque, y sí, porque por más que sean buenos profesores, si no leyeron Alberdi, si no hablan de Alberdi, es porque no entendieron el problema. Alberdi es un genio, tiene una cantidad, es un estante entero en mi biblioteca, mira, te lo puedo mostrar ahí, ese estante de ahí arriba, Sí. todo eso es Alberdi. Entonces, no pueden no haber leído Alberdi. Yo leí una parte de todo eso, me falta un montón para leer. Y es una maravilla extraordinaria, ¿no? Entonces, ahí me perdí, ahora ya no sé cómo volver. Ahí Ahí volví. está. Y entonces, ¿qué estábamos? Me perdí. Eh, las reformas que hay que hacer en el sistema educativo. Ah, las reformas. Bueno, entonces, Alberti dice que hay que tener libertad de enseñar y aprender. Entonces, la primera reforma que hay que hacer es que el Estado no tiene nada, pero nada que decir a las escuelas, a los colegios y a las universidades privadas. No tiene nada que hacer, ni siquiera tiene que ir a revisarlas, no tiene que hacer nada, cero. El Estado no tiene absolutamente nada que hacer en ese lugar. Son los privados, los padres, que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Tienen la opción de la escuela pública y sin embargo la mandan a las privadas porque consideran que son mejores. Y si consideran que son mejores, después consideran que los privados lo están haciendo mejor que los burócratas. Entonces, ¿qué van a venir un burócrata a decirle a los privados qué es lo que tienen que hacer? Cero. No pones plata, no tenés nada que decir. Primer punto. Segundo punto, tampoco tenés que decirle a las escuelas públicas. Y este es un punto más controvertido. Pero las currículas tendrían que ser muy libres y darle mucho más libertad a los directores de las escuelas públicas y a los maestros, como es en Finlandia. En Finlandia hay escuelas estatales, casi todas las escuelas son estatales, pero tienen gran libertad. Como tienen gran libertad, hay muchas ofertas educativas diferentes. ¿Y por qué es importante? Porque si bien tenemos todos igualdad ante la ley, somos todos iguales ante la ley, somos todos distintos. Y como somos distintos, no hay un sistema o un modelo educativo que sirva para todo el mundo. No es así. El modelo educativo, los pedagogos argentinos o los genios de la educación argentina, a mí me causan escozor. ¿Sí? Porque lo empezás a leer a estos personajes que tienen títulos impresionantes y te hablan de que la educación tiene que ser el pegamento social, el cemento de la sociedad, que tienen que igualar a las personas. Son todos conceptos espantosos. No tiene que ser un cemento. El pegamento es una cosa horrible. Lo que necesitamos es desplegar la curiosidad, desplegar el interés, multiplicar las habilidades que son distintas de cada uno. Nos vamos a hacer más desiguales por la educación, no más iguales, más desiguales, porque unos se van a especializar en un tema y otros en otro tema. Unos van a tener excelencia artística y otros van a tener excelencia académica, y otros van a ser excelentes en matemáticas o van a ser grandes escritores o músicos o cineastas. Es decir, vamos a generar una enorme diversidad, todo lo contrario del pegamento, del cemento. Tiene que ser exactamente lo contrario de lo que dicen que son los objetivos de la educación. Y por supuesto, hay que eliminar todo tipo de adoctrinamiento y las escuelas simplemente tienen que enseñar matemáticas, ciencias y demás, y después no tienen que tener ningún rol en las cosas donde los padres quieren tener un rol. Por ejemplo, si decimos la educación estatal tiene que ser laica, perfecto, pero entonces no puede ser antirreligiosa, que es una cosa distinta. ¿No? Una cosa es ser laica y otra cosa antirreligiosa. Una cosa es ser laica y no meterse en temas donde tiene que ver la conciencia de los padres o de las personas y demás, y otra cosa es enseñarte un tipo de ideología como la ideología de género, que está fenómeno si vos crees en la ideología de género. Lo que está mal es que quieras imponérsela a por decir, a un evangélico que no lo cree y que los padres no lo creen, que les parece aberrante, que te la tienen que respetar.
pero vos lo tenés que respetar a ellos. De eso se trata la libertad de cultos. Libertad de cultos es libertad de creencias. Entonces vos no tenés por qué creer lo que el Estado te dice que tenés que creer. Eso tenemos Ujú. que empezar a ser mucho más libres, ¿no? O sea que nosotros proponemos los vouchers, que es que el Estado te dé una tarjeta, como si fuera la tarjeta SUBE, para pagar la educación. Y cada uno paga la educación que quiere, sea estatal o sea privada. La privada con ausencia total del Estado, salvo que vos vas a pagar con la tarjeta o SUBE. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que si una escuela anda mal, va a perder alumnos. Si pierde alumnos, pierde presupuesto. Si una escuela anda bien, mejora su cantidad de alumnos, aumenta su presupuesto. Entonces van a permanecer abiertas las escuelas que anden bien y van a cerrar las escuelas que andan mal. Y va a haber otro que van a hacer una escuela nueva con una propuesta distinta, que va a decir, yo voy a especializarme en sacar a los mejores músicos de la Argentina y entonces voy a tener una cantidad de músicos que van a estar ahí. Bueno, está archi demostrado que hay un montón de estos tipos de escuelas que son superlativas para algunas personas. Por ejemplo, en Estados Unidos a través de la música hay una escuela que empezó a tomar a todos los que eran expulsados del resto de las escuelas. Y pasó a ser una escuela de primer nivel. Y son todos los echados de todos lados, que no podían soportar las clases tradicionales. Y sin embargo, a través de la música logran excel, logran ser excelentes, logran la excelencia. Es un método que les permitió. Y a otros les permiten otros métodos y cada uno va encontrando. Algunas personas son muy deportistas, les viene bárbaro una escuela donde se desarrollen los deportes, que no se pueden quedar quietos. Si no te puedes quedar quieto, no te pueden obligar a sentarte 8 horas en una silla. Está en contra de tu naturaleza. No somos todos iguales, somos todos distintos. Tenemos iguales derechos. Sí. Otra cosa que podríamos agregar a eso, que no solo pasa por el tema de adoctrinamiento, sino que hoy por hoy vos ves la educación argentina y no te prepara para lo que el mercado laboral demanda, porque el mercado laboral ha ido cambiando con las tecnologías, Y hay lo que va a muchas tareas que cambiar, pueden ser reemplazadas, sí, y las personas no exactamente, están preparadas para eso. y lo No que va a pueden cambiar en comprender el un texto futuro. y no se pueden adaptar. Sí, eso es fascinante lo que está diciendo. Y ahí está alguien escribiendo sobre las escuelas Montessori. María Montessori fue un genio. Aunque no estudien educación, lean la María Montessori, vale la pena porque te desarrolla la cabeza. Como que vale la pena leer a Locke. Locke tiene un ensayo que se llama Notes Concerning Education, que vale la pena leer, era un genio. Y un tipo de avanzada, el tipo escribía en el 1600 y pico, y una de las cosas que decía es que las mujeres tienen que estudiar al lado de los hombres. Y además hay que estudiar caminando, hay que salir al campo. Y te explicaba un montón de cosas totalmente avanzadas. Está totalmente en contra de las penalidades en la escuela. Decía que todo lo que necesitan los chicos es una mirada positiva, nada más, para ponerte un bien cuando estás haciendo las cosas bien. Eso solo alcanza para toda la educación. Es todo lo que necesitas. Después hablaba de homeschooling, vivir con los demás. Es muy fascinante. Rudolf Steiner es otro que hay que leer, es extraordinario. Harteneck, que decía que la educación es una mesa. Entonces, el método de Harteneck es sentarte alrededor de una mesa, poner un tema y empezar a debatir. Y el maestro lo único que hace es guiar la discusión para que nadie monopolice la palabra, para que si alguno no habla nada, estimularlo para que hable, ¿no? Y para explicar lo que es una falacia ad hominem, cuando estás hablando de la persona en lugar de lo que estás hablando. Es decir, en los métodos de educación y de pensamiento crítico y demás. O sea, la educación es una mesa. Si tenés una cantidad de cosas que te permiten desarrollar la mente cuando estudias a los verdaderos pedagogos. Y no a Freire. Que Freire es un pedagogo marxista, genio, pero marxista. Y entonces lo que él busca ya es un problema, porque él busca la pedagogía del oprimido. O sea, busca Sí, que te sientas oprimido. O sea, te quiere sacar lo peor, que es la bronca. O sea, hacerte enojar en contra del sistema. Y que salgan después a cualquier tema que sea que hables, pero que lo hables con odio, con bronca. Si es sí, el feminismo era un feminismo, era liberal. Y el feminismo liberal es amoroso, porque es la igualdad de derechos, es el amor, es buscar estar iguales y no había ningún conflicto. Al contrario, una vez que llegás a tener igualdad de derechos, ya está. El problema es cuando llegamos a tener igualdad de derechos, y las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, entonces empezó el feminismo de izquierda. El feminismo de izquierda le agrega el conflicto, le agrega el odio al padre, el patriarcado.
Entonces tenés que enojarte con tu familia, tenés que enojarte con el varón es un violador. Minga, habrá un violador, pero no los varones son violadores, son dos cosas totalmente distintas. Todo lo que dicen es absurdo, y en cambio el feminismo liberal es todo lo más grande que hay. Eran mujeres extraordinarias que lo llevan adelante, hombres extraordinarios que eran feministas también. Entonces está el problema del conflicto, y eso nace desde la escuela, nace desde la pedagogía del oprimido. Por eso a mí me molesta mucho el adoctrinamiento, porque sí, fomentan el conflicto, fomentan el odio, en lugar de fomentar el amor. En cambio, el liberalismo fomenta el amor, es compatible con el amor. En cambio, el sí. socialismo no. El socialismo es incompatible con el amor, es absolutamente incompatible. El socialismo busca el conflicto, el odio de clases. Sí, el discurso de opresor oprimido se ha trasladado a distintos sectores de la sociedad a medida que se iba venciendo. Cuando dejó de ser el obrero y el capitalista, empezó a ser, no sé, la mujer y el hombre, o el Estado, o distintos actores que vamos encontrando para seguir justificando esa lucha. Exacto, y lo que pasa es que lo que ocurrió fue en el año 89 se cae el muro de Berlín. Mm, Entonces, al caerse el muro de Berlín, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que el socialismo era un desastre. Los alemanes orientales, los alemanes nada menos, eran un desastre. ¿Cómo puede ser que los alemanes eran un desastre? Evidentemente no son los alemanes, porque era ni siquiera el año 20, la misma ciudad, Berlín del Este y Berlín Occidental. Berlín Occidental era un auge extraordinario, tenían los mejores autos, el BMW, el Mercedes-Benz, sí, el Volkswagen, todas las cosas eran extraordinarias, y del lado del este era un desastre, tenían unos autos con tecnología que imposible de competir, 30 años viejas. Cuando se cae el muro y ven lo que hay del otro lado, se dieron cuenta que el socialismo era un desastre descomunal, había producido miseria, muerte, ponían los nidos de ametralladoras, los alambres de púa, para que no se escape la sí, gente. O sea, la sí, gente se sí. escapaba de ese modelo. Hay un Después montón de fotos de eso, que era un espanto. Estados Unidos hace una aberración que es poner un muro, pero por lo menos un muro para que no entren. O sea, la gente quiere ir a Estados Unidos. En cambio, estas bestias tenían que hacer un muro para que la gente no se escape. ¿Te das cuenta? Y les ponían sí, ametralladoras, perros y alambres de púa para que la gente no se escape. Y se escapaban igual algunos. Se arriesgaban su vida para escaparse del desastre que es el socialismo. O sea, eso es lo que tienen que entender. Ahora, ¿qué pasó? Cuando pasó todo eso, economistas keynesianos que eran pro planificación, como Samuelson y qué sé yo, se dieron cuenta que eso era absurdo. Entonces ya no podían defender la planificación, y todo eso se desmoronó de una manera brutal. Pero como son muy inteligentes, se reinventaron. No hablaron más de economía, no pueden hablar de economía, porque son un desastre. Pero como no pueden hablar de economía, empezaron a hablar de ecología y le echaron la culpa al capitalismo. Para eso necesitan la pedagogía del oprimido, porque toda la culpa es del capitalismo. El feminismo no, te dice no. El problema es que el capitalismo, el patriarcado, asocian el patriarcado al capitalismo, pero siempre en última instancia el problema es el capitalismo. Si comemos muchos sí, chanchos y tratamos mal a los chanchos, es culpa del capitalismo, ¿no? Entonces, todo sí. es culpa del capitalismo. Sí, Y te va, me acuerdo que con los incendios de Australia empezaron a subir fotos diciendo que era culpa del capitalismo también. claro, claro, porque buscan todo culpa del capitalismo, porque como no tienen forma de criticar al capitalismo, porque funciona de una manera extraordinaria, eliminó la pobreza, Sí, crea riqueza. El capitalismo tuvo un triunfo total, total, desde todo punto de vista, moral, de todo lo que quieras. Bajó la violencia, todo fue extraordinario, no hay nada que le puedas criticar porque es extraordinario. Pero tuvieron que buscar algo. Entonces, cualquier problema que haya, lo culpan al capitalismo. sí, Esa es la solución que han encontrado. Y entonces la gente se lo creen, se lo empiezan a creer y buscan siempre el conflicto. Como tiene esa idea de Hegel, ¿no? De la dialéctica, que si te acordás de Cristina Kirchner en los discursos, ella decía que ella era hegeliana. Porque sí, Hegel sí, es eso, es buscar, en todos lados buscas la tesis y la antítesis. Entonces es el hombre contra la mujer. No es el hombre y la mujer, es el hombre contra la mujer, ¿no? O la mujer contra el hombre. Entonces ahora tienen que salir y gritar y pegarnos, no sé, y se salen tatuados y dicen muerte al macho. Pero, o sea, sí, son cosas muy raras. Y así todo, la ecología lo mismo, te dicen no es culpa del capitalismo, hay que destruir el capitalismo para mejorar el planeta.
Absurdo. Sí, Tenemos 7.700 millones de personas. ¿Cómo los alimentamos? O te dicen, por ejemplo, están en contra de Monsanto, de los granos híbridos, no, sino de los genéticamente modificados, los GMOs, ¿no? Y sí, están en contra de las granjas de los chanchos, y están en contra de los fertilizantes artificiales y de los agroquímicos. Ok, suprimamos los chanchos, los agroquímicos, los granos genéticamente modificados y los fertilizantes, tenés que matar a 3.000 millones de personas, pues se van a morir de hambre. sí. ¿Ves? Es absurdo. Esperar a tener una buena cosecha. Es absurdo, no hay forma, no hay ninguna forma, es imposible. Es absolutamente imposible alimentar a todo el mundo de ninguna manera, es imposible. Y si lo pudieras hacer, el costo sería tan grande que generarías millones y millones de muertos de hambre. Este año, por la recesión que está generando, por la cuarentena, van a morir 23 millones de personas de hambre extra. 23 millones, mucho más que la cuarentena. Por eso el pensamiento crítico es importante. ¿Lo ves con el tema de la cuarentena? Si vos hablabas diferente, yo estaba yendo 10 veces por semana a la televisión y rechazaba 3 o 4 y finalmente iba 5 o 6 veces. Todas las semanas de hace varios años. Un laburo chino. Bueno, ahora no me invitan más. ¿Y por qué no me invitan más? Me invitan 1 o 2 veces por semana nada más. ¿Pero por qué no me invitan? Porque empecé a hablar en contra de la cuarentena. Y me parecía Sí, muy mal la cuarentena. Yo creo en la libertad. Creo en la libertad y la responsabilidad individual. Entonces, decime todo lo que vos crees, dame todas las recomendaciones, pero cada uno tiene que decidir, voy o no voy a sí, trabajar. Y va a depender primero de tu nivel de riesgo. Si sos una persona grande con 3 enfermedades, quédate en tu casa. Ahora, si sos una chica de tu edad, o incluso de mi edad, o un poco menos que yo estoy en intermedio, pero yo iría a chocho a trabajar, no tengo ningún problema. Me cuido, hago distanciamiento social, viste, qué sé yo, pero yo puedo trabajar sí. perfectamente en la oficina, también en mi caso trabajo también desde mi casa y no pasa nada, me puedo quedar. Pero imagínate un pintor hace 4 meses que no gana un mango, es absurdo, lo condenás a fundirse en su casa, Sí. es ridículo, es absolutamente ridículo e inmoral, es un crimen de lesa humanidad. Entonces, es un disparate lo que están haciendo. Y eso hay que decirlo, es un disparate, es inmoral, y están destruyendo millones de familias en el mundo, ¿eh? Y en Argentina más, porque es la cuarentena más larga y más arcaica, más Sí, retrógrada que se te puede imaginar. La cuarentena estaba hecho para poner en cuarentena a los enfermos o a los que potencialmente están enfermos, pero jamás se hizo una cuarentena con los sanos. Además, hoy se sabe que los chicos jóvenes no tienen ningún riesgo, a menos que tengan enfermedades. El riesgo es cero. Es menos riesgo que salir a ruta, que venir de Tandil a Buenos Aires. Venir de Tandil a Buenos Aires en la ruta es mucho más arriesgado que ir a trabajar por el coronavirus. El coronavirus, un chico joven de tu edad, cero riesgo. Mujer, menos todavía, porque las mujeres, viste, que tienen menor riesgo que los hombres. En el coronavirus. Es real, yo miro los datos. O sea, es una cuestión sí. de datos. Y vos mirás, los chicos jóvenes no se mueren. Los chicos jóvenes que se mueren es porque tienen otras enfermedades. EPOC o SIDA o no sé qué. Se murió un chico de 19 años en Argentina y tenía SIDA y EPOC. Entonces tenía 2 graves enfermedades, o enfermedad del corazón, o el cáncer, o lo que sea. Si no, no se muere. O sea, no tienen riesgo, esa es la realidad. Y además, generalmente ni siquiera tienen síntomas. Y los que no tienen síntomas no contagian. Cosa que ahora se sabe que el que no tiene síntomas, la probabilidad de que contagie es muy bajita. Pero si encima haces el distanciamiento social, usás el barbijo y todo lo demás, el riesgo es bajísimo. No tiene ningún Sí, sentido. Hay que hacer racional y hay que dar libertad y cada uno ser responsable. Y sí, como hacen las empresas, poner todos los protocolos de higiene, de distanciamiento, de usar barbijos. Los frigoríficos están abiertos desde hace 4 meses. Tuvieron poquísimos contagios, ninguno cerró. ¿Por qué no cierran? Porque tienen muy pocos contagios y además están en grupos individuales. Si uno se contagia, dejan de trabajar las 10 personas de ese grupo, pero no los 500 de la empresa. Si no, nos moriríamos de hambre si tuvieran todos los frigoríficos cerrados, los supermercados cerrados. Está todo abierto, la parte de alimentación. Así como está abierto eso, puede estar abierto el resto. La construcción, ¿por qué la cerraron? Es absurdo. Pensamiento crítico. Un obrero de la construcción no contagia, no está al lado de otras personas. Tiene cierto distanciamiento natural, está haciendo una pared, lo que fuera. Vos vas a una construcción,
no los ves todos amontonados. Y generalmente están a cielo abierto, porque todavía no siquiera pusieron el techo. Con lo cual, tiene todas las condiciones para que no sea una situación de riesgo. Por lo menos es un riesgo bajo. Si encima usan barbijo, se lavan las manos y todo lo demás, el riesgo es bajísimo. Y además en la construcción se usan guantes. O sea, naturalmente tienen guantes. Y con los guantes son esos guantes grandotes. O sea que no tiene sentido lo que están haciendo. No hay pensamiento crítico. Y la No, falla está desde la educación. y cuando uno piensa distinto es un odiador serial. Claro, y te saltan los chacales. ¿Viste? Vos escribís en Twitter y te saltan a la garganta y te gritan de un lado y del otro. Entonces, por ejemplo, yo escribo algo en contra de Cambiemos. Chao, me saltan todos los de Cambiemos, me insultan, me dicen cosas. Después Sí. escribo algo, por ejemplo, en contra de los kirchneristas. Entonces los kirchneristas te saltan. Después escribo algo a favor de Cambiemos. Y ahí me saltan los liberales. Porque yo no soy, claro, Alguien porque, siempre va a saltar. porque yo no soy fanático. Entonces, si yo digo, mira, Patricia Bullrich esto lo hizo muy bien, bah, te saltan todos los liberales que no la quieren a Patricia porque fue montonera hace 30 años. ¿Qué me importa? Lo que hizo hace 40 años o 35 años. Las personas evolucionan. Además no fue montonera, sino que era de la JP. Pero tenía 19 años. O sea, a los 19 años una chica era muy aguerrida y qué sé yo, y estaba con la JP y quería cambiar el país desde la izquierda, con todos esos ideales. Yo la respeto totalmente. Si después aprendió y estuvo en contra de la violencia y qué sé yo, y ahora es totalmente liberal, es de los nuestros. No importa que estén Cambiemos, lo que está haciendo está bien. Si lo que está haciendo está bien, y cuando, por ejemplo, le metieron el muerto a la gendarmería, diciendo que lo habían matado los gendarmes y era falso, y ella lo defendió, y dijo que el caso Maldonado era una mentira total, que lo más probable es que no lo hubieran matado, y después se demostró que no lo habían matado los gendarmes, sino que se había ahogado, y los defendió. Estuvo muy bien. Entonces hay que defender cuando una persona está bien. Y si un peronista hace las cosas bien, hay que defender cuando hace las cosas bien. Por ejemplo, Menem hizo un montón de cosas bien hechas y hay que respetarlo. Ahora, decir que Menem hizo un montón de cosas bien hechas no significa que sos menemista y que estás de acuerdo con todo lo que hizo Sí. Menem. O sea, ese es el problema de la falta de pensamiento crítico. O sea, Menem, por ejemplo, yo estoy a favor de las privatizaciones, que tampoco significa que haya hecho bien todas las privatizaciones y que hayan sido perfectas. No, pero el resultado fue buenísimo, extremadamente bueno. Entonces, rescatar las privatizaciones y también rescatarlas no significa que las rescatás 100%, las rescatás 90%. Hubo corrupción, lo aceptás. Cambió la Constitución, espantoso lo que hizo. Cambiar la Constitución, asociarse con Alfonsín para cambiar la Constitución, es espantoso. Pensamiento crítico. O sea, las cosas que están bien, rescatar lo bueno de cada uno. Si hasta Cristina Kirchner hizo algo bueno. A mí me costó mucho, pero encontré una cosa buena. Sí, que la hizo Randazzo, que fue los DNI, que de pronto empezaron a salir rápido, los hacías en el patio Bullrich, en un montón de lugares. Lo hizo bien, bueno, rescatemos las cosas buenas de cada uno. ¿Viste? Pensamiento crítico. Y de los tuyos, mirá las cosas negativas, y yo las miro. Los liberales tenemos un montón de cosas negativas. Egos gigantescos, no somos capaces de unirnos, no somos capaces de hacer una organización bien hecha. Espero que lo cambiemos y eso es lo que estamos tratando de hacer en Unidos. Y si me Sí. permitís pasar un chivo, afíliense a Sí, sí. Unidos. Unidos. Unidosargentina.org. Miren nuestras propuestas, afíliense a Unidos. Es muy importante que la juventud se comprometa, que pierdan el miedo. No hay un problema por afiliarse, no hay costos por afiliarse y tenés grandes ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que podés elegir a las autoridades, que podás elegir a los candidatos de abajo para arriba en cada lugar. En Tandil, para los consejeros de Tandil, para los consejeros educativos, para los legisladores de la provincia, para los legisladores nacionales. O sea que ser afiliado te da ventajas. No tiene costos, lo cual no significa que si querés aportar plata, bienvenido sea, pero no tenés obligación de aportar dinero. Tenés derechos, adquirís derechos al afiliarte. Y además estás generando entusiasmo. Y esa es la clave para cambiar Argentina, que generemos entusiasmo. Necesitamos mucha gente que se afilie, porque de ese modo vamos a generar entusiasmo para que se afilien más. Y si se afilian muchos,
vamos a convencer a los otros partidos de centro derecha que se vayan uniendo a nosotros. Y ahí creo que vamos a tener una cosa extraordinaria por delante. Sí. Bueno, tengo una última pregunta que nos queda un ratito nada más. Dale, yo ¿Cuáles te hago crees una. ¿Te que... afiliaste? ¿Eh? ¿Te No te afiliaste? escuché. Sí, Si te afiliaste. sí, yo Vamos, sí. bien ahí. Además necesitamos mujeres, porque tenemos 70% son jóvenes, pero 80% somos hombres. Necesitamos mujeres, referentes mujeres, que les hablen a las mujeres, que las mujeres, viste, que llegan mejor a las mujeres. Con lo cual, necesitamos ahí candidatas mujeres. Bueno, Dale, pero vamos a tu pregunta. ¿cuáles crees que son los principales retos a la hora de plantear las reformas en el sistema educativo? Los sindicatos. Los sindicatos son una obra maestra del terror. Y además tienen un adoctrinamiento y encima buscan su propio interés y de ninguna manera el interés de ellos es la educación de los chicos. Y lo demuestran cada vez que hacen huelgas. Sarmiento, que era un verdadero maestro, jamás en la vida se le hubiera ocurrido hacer una huelga contra los alumnos. Es un maestro no puede, un trabajador educativo, como lo llaman ellos, puede hacer huelgas. Un maestro jamás va a hacer una huelga. En mi facultad, cuando cerraban la facultad, yo iba y daba la charla en la plaza y les seguía enseñando y les tomaba exámenes en la plaza. Me parece absurdo que un maestro luche por su salario haciendo una huelga. Pueden hacer como hacen los maestros japoneses. Se pone una venda blanca en la cabeza. Entonces todo el mundo sabe que están reclamando que le suban los sueldos. Pero no van a dejar de dar clase. Dan la clase con la venda en la cabeza. Punto. Y si querés en la venda, pongan que digan, nos han bajado los sueldos, o súbanos los sueldos. Pero den la clase. Pensamiento crítico. No puede ser que no puedan estar dialogando, conversando y demás. El tomar de rehenes a los alumnos es una aberración. Además, están imbuidos del adoctrinamiento, que tenemos ese grave problema. Con lo cual, la manera que tenemos para... Y el otro problema que tenemos es que la gente no sabe lo mal que está la educación. Porque cuando vos le preguntás a las personas, ¿qué tal mala está la educación? Todo el mundo te dice, la educación es muy mala en Argentina. Pero cuando vos le preguntás, ¿qué tal es tu universidad? ¿O qué tal es tu escuela? Generalmente el 90% te responde, no, mi escuela es muy buena. Ahora, ¿cómo es posible? Todos sabemos que la escuela es muy mala y todos te responden que la escuela es muy buena. Entonces nosotros le pedimos a Esteban Bullrich, cosa que no hizo, que después lo quiso hacer Macri, pero no lo dejaron los diputados, cambiar un artículo de la ley, que dice, hoy la ley prohíbe dar los resultados de los tests por escuela. Nosotros queremos eliminar ese artículo y dar a conocer los resultados por escuela, para saber cuáles son las escuelas que están mal y cuáles son las que están peor. En Argentina hay muy pocas escuelas que Agustín, están bien. te voy a tener que interrumpir porque ya son las 9, así voy despidiendo, decirles que nos sigan en aula, que si se quieren sumar nos pueden escribir. Síganlo a Agustín también, y vos Agustín también te invito a que nos sigas en aula. Vamos a subir más entrevistas, más proyectos, más cosas, así que eso, para que estén pendientes Dale, y buenísimo. obviamente se pueden sumar. Me acabo de poner para seguirte en aula. Bueno, genial, muchísimas Bueno, gracias por tu tiempo, de verdad. igualmente, Es muy valiosa la entrevista para nosotros. un abrazo grande y espero cuando salgamos de la cuarentena me inviten allá a dar una gira por Tandil, Olavarría, Azul y demás. Sí, sería genial. Un gran Así abrazo. que muchas gracias. Un saludo a todos.